nos habla. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un ¿qué? No es un pollito, un pollino. Es que Jesús montó en un pollito. No. ¿Cómo? Lo aplastó. Montó en un pollino atado. ¿Qué era un pollino? Es un burro, un burrito, podemos decir. Era un burro pequeño, un burro joven, un burro no adulto, no era maduro todavía. Era un burro ¿qué? Joven, un burrito, algunas traducciones pueden usar eso. En el cual ningún hombre ha montado. Era tan pequeño, tan nuevo, que nadie lo había, ¿verdad?, todavía montado. Dice: desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid: el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Este pasaje entonces anuncia lo que se llama Semana Santa, la última noche, pero este momento es la entrada triunfal a Jerusalén. Es cuando él ya va a entrar. Y antes de entrar, él dice: tráigame a ese pollino, a ese asno. La escena de la Semana Santa tiene muchos personajes, pero este personaje, el burrito, de quien le quiero hablar hoy, y no solo de él sino de otros, es un personaje secundario, pero tiene mucha enseñanza también para nuestra vida. Así como hay la homilética, la teología, la escatología y algunas otras, ¿verdad? Hoy vamos a ver la burrología, las enseñanzas. Yo este tema le puse: si los burros hablaran. Si los burros hablaran. No hemos tocado este mensaje alguna vez, no es algo que usted lo haya oído, yo sé que no. Pero hoy queremos hablar de este burrito, empezar de este burrito y empezar a ver a otros, porque la Biblia nos habla y menciona a algunos puntos importantes. Amén. No vamos a hablar de nadie, luego digas: ya me está aventando a mí, que soy una burra, que soy un burro. No. Alguien luego dijo: me suena a que nos va a jalar la oreja otra vez el pastor. No, o quién sabe, depende de lo que el Señor le hable a usted. Amén. Dios nos compara a veces a animales. No pondrás bozal al buey que trilla, dice el apóstol Pablo. ¿Lo hice por los bueyes o lo hice por nosotros los obreros? Dice el Pablo. ¿A qué nos comparó el apóstol Pablo? A los que predicamos la palabra. A los bueyes. Y ya nomás faltó que un pastor dijera: ya nos exhibiste, ya nos amolaste, nos compara a bueyes. Acá dice este burrito. Quiero mencionarle rápido 3 cosas de este burrito. Si el burro hablara, si ese burrito hablara, ¿qué nos diría? Nos diría que un burro tenía que ser redimido. Un burro, cuando nacía, el primogénito de los burros, tenía que ser redimido. Dice en Éxodo capítulo 13, verso 13: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Cada primogénito le pertenecía a Dios. Amén. De vaca, de oveja,
un hijo, el primogénito le pertenecía a Dios. ¿Qué quiere decir cuando digo le pertenecía a Dios una oveja? Primogénito de oveja, ¿qué tenía? Es de Dios. ¿Y qué hacían? Esa oveja es tuya. No, esa oveja se sacrificaba para Dios. Ese buey le pertenecía a Dios, entonces se entregaba en ofrenda a Dios. Y los que no, como los hijos, no iban a ser sacrificados, se entregaba un animal en sustitución. Pero del burro, como era un animal inmundo en ese momento, no se podía ni comer, su carne no servía para eso, y era un animal considerado inmundo para ofrecerlo para Dios. Entonces tenía que ser, ¿qué? Redimido. Ahí empezamos a ver que esto nos da luz. Todo aquel, ¿verdad? Burro que nacía tenía que ser redimido. ¿Con qué animal? Con un cordero. Y si no lo redimieres, quebraréis su servir. O era redimido o moría. Esto da una enseñanza, debe darnos una enseñanza espiritual, que nuestra vida se parece a ese burrito en ese sentido, de que o somos redimidos por el Cordero, por la sangre de Cristo, o estamos muertos en nuestro pecado y delito. Jesús nos redimió. Jesús, el Cordero de Dios, vino al mundo, se hizo hombre y dio su sangre para que tú y yo fuésemos perdonados. Amén. Capítulo 34, 20 de Éxodo, dice Éxodo 34, 20. Pero redimirás con cordero, otra vez, redimirás, 2 veces lo menciona. Redimirás con cordero al primogénito del asno. Si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás a todo primogénito de tus hijos. Entonces, pero los asnos también tenían que ser redimidos. Si este burrito hablara, diría, yo tuve que ser redimido. Si era primogénito, un cordero tuvo que morir por el burro. Imagínense. Tenía que ser redimido. Nuestra vida tiene que ser redimida. ¿Cuántos ya fueron lavados por la sangre de Jesucristo? Su vida tiene que ser redimida. Es importante, ahí empieza. Esta imagen entonces apunta a nuestro estado natural, nuestra condición antes, ¿verdad?, de conocer a Dios, en muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, dice en Efesios. Antes ustedes estaban muertos a causa de vuestros pecados y en vuestros delitos. En nuestro estado natural, sin redención, estábamos bajo condenación y muerte. Dice, el que cree en Jesús no es condenado, dice en San Juan 3. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La redención nos apunta siempre a Jesús, el instrumento, el medio para ser redimidos. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otro cordero de Dios que quita los pecados del mundo. A Él es el verdadero cordero, Él es el verdadero sacrificio. En nuestro estado animal, podríamos decir natural, somos enemigos de Dios. No podemos agradarle a Dios, aunque busquemos. ¿Por qué siento que no le agrado? ¿Por qué no avanzo? Porque quizás no hemos sido redimidos. Nuestra vida no ha sido redimida. No podíamos servirle a Dios. No podíamos, nuestros esfuerzos son inútiles, son vanos, porque había una separación por causa de nuestros pecados, dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiero leer Salmo 9:17, la versión Dios habla hoy. No podíamos más que ir al fuego del infierno. Sin redención no hay salvación. No hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No es por buenas obras, es por la muerte de Jesús solamente. Salmo 9:17 dice: los malvados y paganos, los que se olvidan de Dios. ¿Hay gente que se olvida de Dios? Sí, hasta dentro de la iglesia. Vea cuántos no vienen ya el domingo. ¿Cuántos ya dejan de venir? Ahí voy cuando puedo, y si puedo llego tarde, y si no, no voy, no pasa nada. Están viviendo como el burro, sin redención. ¿Quién es más burro? Que no nos va a decir, bueno, no, usted no, esos son los que no vinieron.
Los malvados y paganos, los que se olvidan de Dios, ¿dónde van a pasar la eternidad? ¿Sí está ahí el texto? Acabarán en el reino de la muerte. Tu papá, tu hermano, tu vecino, tu hijo, tu tío, el que no está buscando esa redención, no ha recibido esa redención, se está olvidando de Dios, vive en lo natural, ¿acabará en dónde? En el reino de la muerte, en el Seol, en el infierno, dice otra escritura. Entonces tenemos que entender que ahí empieza, y eso es nuestro énfasis, la salvación, como decía Inalvis, ¿verdad? Aún conociendo a Cristo traía cosas, pero al final fue redimida, pudo perdonar y ser perdonada. Y sabemos, como ella dijo, que su lugar está allá en el cielo. Yo no tengo duda que Dios la perdonó y la recogió. Eso es lo que debemos de estar conforme. Tenemos mucha familia que fallece y fallece y fallece, pero ¿cuántos de ellos van al cielo? Puedo imaginarme el día que yo esté delante de Dios. Sí, será un día glorioso, o será un día de que Dios escuche: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Ay, mi abuelita era buena. Ay, mi abuelito no hacía mal, nada más le adoraba al diablo, la muerte, al San Judas. Bueno. Pero conoció la redención, fue perdonada de sus pecados. ¿Hizo a Jesús su único Dios y Salvador? ¿O Jesús era uno más de todos sus cuadros? Era uno más de todos sus altares. Ahí se da cuenta uno cómo vivía, porque su fin entonces quizás no era el que esperaba. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, dice la escritura. La salvación no viene por obras, sino por el nuevo nacimiento. Esto es lo que nos diría un burrito: tienes que ser perdonado de tus pecados, tienes que ser liberado por medio del sacrificio de ese cordero que muere en tu lugar. Eso es tan sencillo, pero tan importante para cambiar nuestra vida. Amén. Denle un aplauso a aquel que murió en tu lugar, aquel que murió y derramó toda su sangre a causa nuestra. Segundo, ¿qué nos diría? Que ese burrito tuvo que ser, ¿qué? Primero, redimido. Segundo, tuvo que ser desatado. Desátenlo, desátenlo. ¿Cómo veníamos ante Dios? ¿Cómo llegamos a la iglesia? Atados, endemoniados, enchamucados, rebeldes, desobedientes, atados a los malos hábitos, al pasado, a temores, a heridas, a amargura, a vicios. Y algunos no han sido desatados. Algunos ya han sido desatados. Algunos el Señor los ha hecho libres. Yo no sé cómo está tu vida. Si Él te hizo libre, alábale, dale gloria, dale palmas, brinca, salta, haz algo, porque el Señor te desató. En griego es la palabra luo, quitar eso, dejar en libertad. Cristo viene y nos redime, pero no solo eso, nos hace libres. Nos hace libres del pasado, libres del temor, libres del qué dirán, libres de tantas cosas, hermano. Ese burrito nos diría, si los burros hablaran, nos dirían: necesita ser desatado. Nuestra vida tiene que ser ¿qué? Desatada. Dijo: desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿a dónde llevan ese burro? ¿Qué le van a decir? El Señor lo necesita. ¿Sabes que el Señor sigue necesitando burritos? Ay, el Señor sigue necesitando burritos. Tráigamelo, desátenlo y venga, que me sirva, que esté aquí. No quiere. El Señor, diga conmigo: el Señor lo necesita. Cada día necesitamos más gente para servirle a Dios. Pero a veces estamos atados. Bueno, desátalo. El Señor te va a desatar. ¿Para qué? Para servir. Para servirle a Él. Y lo devolverá. Eso es importante, porque Jesús mandó a pedir ese burrito, pero dijo: lo voy a devolver. No se lo quedó, ¿verdad? Lo voy a devolver. Los burros tenían una particularidad, hermano. Eran su medio de transporte, eran muy productivos, eran medio de carga. No cualquiera tenía un burro.
¿Cuántos tienen un carro? Levanten su mano. Ya ven, no cualquiera. Este burrito era un medio, ¿verdad? De subsistencia. No cualquiera tenía un burro. Y entonces imagina que tú ya tienes tu carro 0 kilómetros y dos ahí lo están viendo y se lo están desamarrando y lo quieren echar a andar y dicen, el Señor lo necesita. ¿Les dejarías que se llevaran tu carro? Es valioso. Lo que quiero que entendamos es que era valioso. ¿Cómo era? No encontramos mucha mención a los caballos, salvo Salomón, que acumuló caballos. Pero casi muchos, la mayoría de transporte no era en caballo, era en burro. En burro. Era algo valioso, pero dice Jesús, díganle que el maestro lo necesita, que yo lo necesito y lo devolveré. ¿Usted cree que lo devolvió? Sí. ¿Cuántos creen que lo devolvió? ¿Cuántos dijeron? ¿Cuántos de los discípulos dijeron, pues me lo voy a llevar a mi casa porque está muy solito? Diga, lo regresó. Pero lo regresó mejor que antes. Lo regresó mejor porque la nueva criatura, dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cuando Dios nos regresa a casa, cuando Dios nos regresa ahora, somos liberados, somos sanados, somos restaurados. Vemos la gloria de Dios, tenemos otra perspectiva de la vida. Todo cambió cuando el Señor vino a nosotros. Se fue sin domar, volvió listo para montar, para dejarse montar. Porque el tercero es que este burrito tenía que ser regido, gobernado. ¿Está aquí? Nadie lo había montado. Usted ha visto películas donde quieren que domar un caballo. Imagínese el burro también. Y aparte, pues si estaba flaquito y se le sube un bien alimentado, no era fácil dejarse montar. Quiero que entendamos esto. No es fácil dejarse montar. ¿A cuánto les gusta que los manden? Ni a la esposa, ni al esposo, ¿Pero por qué me mandas tú? Si no eres mi papá. Yo soy más que su padre, les. No nos gusta, ni en el trabajo, hermano. Yo ya sé hacer mi trabajo, no quiero que no tengan que mentir. No nos gusta que nadie nos diga nada. ¿Te dejas montar? ¿O estás peor que el burro? Una vez un pastor le preguntó a Dios, Señor, ¿qué es ser manso? Fíjese, ¿qué es ser manso? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Tú no. O sea, él era lo contrario a ser manso, le dijo. O sea, imagínese, Señor, ¿qué es ser manso? Tú no. O sea, de entrada, luego, tú no. Y pastor, porque eres como un burro salvaje. Eres como un caballo salvaje. No te sujetas, no te dejas montar. No quieres que nadie te diga. Ya nada más era una pregunta. ¿Cuántos se dejan montar? ¿Cuántos se dejan gobernar? Eso es lo que quiero, regir, dirigir. Amén. En el cual ningún hombre ha montado. Necesitaba entonces ser montado. Necesitaba ser domado. ¿Cuántos ya llevan a Jesús encima? ¿Y cuántos no llevan a nadie más? Señor, a ti te llevo. Yo sí aguanto. Tú me puedes decir lo que quieras. Yo te sirvo. Pero a esa hermana yo no le sirvo nada. Lo veo con el moco ahí y me hago como que no le doy nada. No le doy papel. Amén. Estamos regalando en la bienvenida detallitos, no sé qué, pero ese no le den nada. ¿Qué se pasa? Ni foto, ¿para qué? Dejas que Jesús te monte, pero no dejas que otro te monte. ¿Para qué sirves entonces? No, bueno, usted no. ¿Para qué sirve ese burro más que el burro, peor que el burro? Amén. Una vida bajo su autoridad, bajo su dirección, bajo su señorío. Eso es lo que tenía que hacer. Ese burrito se rindió y obedeció a Jesús. Se dejó montar. No es fácil, ¿verdad que no? La Biblia
Miren, la Biblia nos compara, nos previene. Salmo 32:9. No soy yo, no diga, es que el pastor hoy sí se pasó y nos quiso. No, la Biblia lo hace. Dios lo hace, hablándole a ciertas personas, comparándolas con el burro o con el caballo, o peor que con el burro. Porque dice, no seas como el caballo o como el burro y el mulo son lo mismo. ¿Cuántos han ido a la escuela y saben que no? ¿De dónde sale el mulo? De la cruza de un caballo o una yegua con un burro o una burrita. Amén. Y sale el mulo. Pero el mulo es estéril. Estéril, no da hijos. No se puede reproducir. Y es terco como una... Así dice el dicho, ¿no? Eres terca, eres terco como una. Y Dios dice, no seas como el caballo, ni seas como él. Nos bajó peor cuando andábamos sin Cristo. Piense usted, no, hoy, sin Cristo, ¿era usted medio mula? En Guatemala se dice y no pasa nada, no. En Cuba, ¿es ofensa, hermana? Es bien mula. Usted lo dicen en la cara allá en Guatemala, ¿no? Algunos, esa mano es remulo. Acá quizás ya no lo usamos tanto, ¿verdad? Pero entendemos la palabra, ¿verdad? No seas así, dice, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Por las buenas, no quieren. No seas así, no seas como el mulo, no seas como el caballo que tienen que poner freno aquí para jalarte la rienda. Eso dice Dios, no seas así. Entonces, primer burro, ¿qué nos diría si se hablara? Que necesitaba ser redimido, que necesitaba ser liberado de ataduras, de rencores, de vicios, de enfermedades, tanta cosa que traíamos en el morral. Nuestra carga como de burritos ahí. Y tercero, dejarse gobernar, dejarse sujetarse a la persona, tener símbolo de autoridad. Él se sometió a Jesús. Y Jesús, cuando lo montó, como era un burrito, ¿verdad? Pequeño, yo creo que hasta pues le arrastraban los pies. Si él fuera mexicano, a lo mejor le quedaba bien. Un chaparrito, piernas cortas, de algunos estados, no quiero decir Oaxaca, porque o Veracruz, Puebla, no sé. Imagínenselo montado en un burrito y le sobraban pies. ¿Cómo tuvo que hacerle Jesús? ¿Se ha montado en una bicicleta o ha visto al que le queda chiquita? Así. No se veía imponente. Es la entrada triunfal. Y si esa entrada triunfal se la contáramos a un ciudadano romano, se reiría de nosotros. ¿Ese es tu rey? Los soldados romanos acostumbraban la entrada triunfal. Cuando un emperador iba a la guerra y regresaba triunfalmente, era porque había vencido mínimo 5,000 enemigos. Entraba en carruajes dorados de oro. Primero entraban los tesoros, lo que había ganado. Después entraban los enemigos, los prisioneros. Tercero entraba su ejército. Y después venía el rey, entre víctores, entre alabanza, aplausos, gritos ahí de alabanza al rey. Un homenaje lo que hacían a este rey triunfador. Y nuestro rey entra montado en un burrito blanco. ¿Se compara a eso? No, no se compara. Pero Él es vencedor. Él venció a la muerte, Él venció al diablo, Él venció a las potestades, Él venció a la enfermedad, Él venció las cadenas de la muerte. Él venció, hermano. Y toma este burrito y entra ahí. ¿Qué nos diría el segundo burro? Si los burros hablaran, nos dirían que a veces los humildes y obedientes ven más que los que se dicen profetas. Algunas veces los obedientes y los humildes tienen más discernimiento que los que tienen títulos, que los que tienen cargos o ministerios, que los que tienen dones proféticos. ¿Qué es más importante? Ser humilde. Amén.
Este burrito representaba la humildad. Nuestro Jesús, nuestro rey, el rey humilde. No venía en un gran caballo, un carruaje de oro. No, entró en un burrito. Esta historia, ¿verdad? Se la voy a cortar, no la vamos a leer toda. Dice Números 22, 21. Desde el capítulo anterior empieza a decir que Balac, un rey moabita, me parece, que empieza a ver cómo el pueblo de Israel avanza en la tierra prometida, conquistando territorio, y se están multiplicando, y dice: vienen contra mí. Entonces él idea una estrategia. Satanás tiene una estrategia en contra del pueblo de Dios, tiene muchas, ¿verdad? Entonces llama a Balaam, un disque profeta, para que maldiga. Fíjese, Satanás sabe el poder de la bendición o de la maldición. Ven para que me maldigas ese pueblo de Israel que va a venir conmigo, y así yo lo pueda vencer. Entonces cuidemos nuestra boca. Nuestra boca no es para maldecir. ¿Es para qué? Para bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos. Y este hombre, Dios le pregunta a Dios: voy. Y Dios le dice: no vayas. Manda a esos mensajeros, y Dios le dice: ¿quiénes son esos? Pues me mandaron a pedir para que yo vaya y maldiga ese pueblo. No vayas. Al otro día le dice: ¿saben qué? Yo sí quiero ir, pero Dios no me deja. Y se van, hablan con el rey, y manda a otros, dice, más honorables, de más dinero, más dignos, más riquezas, más dones, más precios. ¿Sí me explico? Y entonces el otro dice: ay, me tientan. Pánsense aquí la noche y a ver qué Dios me dice, a ver si me da chance. Él conocía la voluntad de Dios, ¿sí o no? Dios le dijo no, ¿qué parte de no vayas? Después le dice: ve, pero no los maldigas, y lo deja ir. No, segunda, dice: ve, no vayas y no maldigas, dijo, no vayas y no maldigas. Y les dice: no puedo ir. Pero al final le dice: bueno, ve, pero no maldigas. La voluntad perfecta de Dios era que no fuera. La voluntad permisiva era: ve, pero no maldigas. Y cuando va de camino, dice ahí Balaam, se levantó por la mañana bien contento, ¿verdad? Voy a ir, voy a maldecir a ese pueblo y me van a pagar bien. Enalbardó su asna. Esto es por qué sacamos este pasaje, por la importancia de este personaje. Este no era un burro, no era un pollino, era una burra. Era una asna, y ya madura, ya vieja, ya viejona pues. Y el asna, pero con discernimiento. Chata, pero la solía luego esa asna. Dice: y el asna vio al ángel, fíjese, de Jehová. El profeta no vio nada, no vio al ángel, pero la burra lo vio luego. Y cuando lo vio, tuvo temor, se apartó. La burra tuvo visión, y la burra tuvo temor de Dios, lo que el profeta no tenía. El profeta no tenía visión y no tenía temor de Dios. Así entonces, ¿verdad? Se hizo un lado, dice. Se apartó el asna del camino, iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Le pegó, la azotó. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, camino ahí angosto. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared. Otra vez se alejó del ángel, porque tenía una espada, y apretó contra la pared del pie de Balaam. Y él volvió ¿a qué? A pegarle, segunda vez. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ahora sí no se podía hacer a ningún lado la burra. Y viendo el asna, el ángel se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora mismo. ¿Era profeta? Pues según era profeta, pero enojón, le dio sus palazos aquí. Imagínate que tú le pegas a tu gato, a tu perro, y ¿qué te pasa? Ya no me patees.
Ya no me grites, ya no me hagas. La burra le dijo, ¿qué te pasa que ya más pegas? Y no, nada más te he pegado. Si tuviera aquí con qué, te mataba de una vez. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no, esa burra era obediente. ¿Qué tenía? Si los burros hablaran, esta burra con su vida y su historia nos habla. Número uno, temor. Visión. Visión. Habló y defendió su causa. Había sido obediente todo ese tiempo. Balaam no veía a Dios, no vio al ángel. Y cuando oye a la burra, ¿cómo reaccionó? No le importó, ¿verdad? Si tuviera con qué, ahorita te mataba. Hubiera matado a una burra que era espectacular, hermano. ¿Cuántos burros han hablado? En la Biblia nada más esa. ¿O no? No se maravilló. ¿Qué significa aquí también? Vivimos en una generación que duda de lo sobrenatural. Ponga atención. Vivimos en una generación incrédula. Duda de lo sobrenatural. No ve nada, y como no ve nada, no cree nada. Dice ver para creer. No, es creer para ver. ¿Me explico? Ellos creen, ¿verdad? Que Dios ya no habla, que todo es psicológico, que es manipulación, que es emocional, que son paleros, que el pastor les paga. No me alcanzaría el dinero para estarle pagando a todo el mundo. Tú tiémblale y cállate o finge que eres sano y luego no. Pero hay gente incrédula. Representa a este Balaam. El profeta no veía nada, la burra sí. Él es disque espiritual y profeta, estaba ciego. Pero el animal tenía discernimiento. Otra vez, ¿quién es más burro? ¿Quién es más burro ahí? Se alejó del juicio de Dios. Si no eres burro, o si eres, bueno, déjate guiar. Déjate guiar por Dios. Dios le había dicho, no vayas. No vayas. Y después no vayas, no maldigas. Al final dijo, pues ve, pero vas a decir lo que yo te diga. Había un hombre rico que buscaba un chofer para conducir caminos peligrosos por la montaña. Él tenía que subir y buscaba contratar un chofer. Y citó varios candidatos, seleccionó al final a 3 y a cada uno le va preguntando la misma pregunta. Si manejaras junto a un precipicio, ¿qué tan cerca pudieras conducir sin caerte al precipicio? Uno dijo, no, pues yo a 30 centímetros. A 30 centímetros de la orilla yo podría conducir sin problema. Yo soy muy bueno. Ok, tomó nota. Y al segundo le dijo lo mismo. ¿A qué distancia del precipicio puedes manejar sin problema, sin caerte al precipicio? Dijo, no, yo soy un as, yo soy experto manejando, no, yo hasta con los ojos cerrados. Yo manejaría a 10 centímetros de la orilla del precipicio. 10 centímetros, Y al tercero le dijo, ¿y tú? No, ¿cómo manejarías? ¿Qué tan lejos del precipicio si yo fuera ahí contigo? Dijo, si usted va conmigo, yo no expondría su vida ni la mía. Yo manejaría tan lejos del precipicio como me fuera posible. ¿A quién cree que contrató? ¿A quién? Al tercero. ¿Cuál es la enseñanza? Porque creo que no todos la entendieron. ¿O sí la entendimos? Aléjate del precipicio lo más que puedas. No juegues con tu vida. La burra nada más vio y se hizo un lado. El otro quería ir y exponerse. Yo voy a ir allá, no voy a maldecir nada, no va a pasar nada. ¿Cuántas veces el no va a pasar nada ha acabado pasando? No va a pasar nada que tú no quieras. Bueno, y tómala. Aléjate lo más que puedas. No seas necio. Amén. No, voy a una fiesta, pero yo no voy a fumar, ni voy a tomar, ni voy a bailar. Y luego salen las fotos. Sí, ya saben cómo me pongo, ¿para qué?
¿Para qué fue? Me estoy explicando. ¿A qué vas? ¿A qué te expones? Maneja lo más lejos del precipicio. Esa es la enseñanza de la burrita. Yo no sé qué va a decir ese ángel, pero yo le veo una espadota larga y aguda, entonces mejor me hago a un lado. Y cada que lo veía, le buscaba la vuelta. Burra sabia. Pregúntale a otro hermano, ¿quién es más burro? ¿Quién es más burro? El que se toma una, el que empieza a fumar y dice, no se me va a hacer vicio. A mí no se me ha hecho 20 años fumando y no se me ha hecho vicio. Burro, o peor que burro. La pornografía. Nada más voy a documentar. Mire, hermano, cuánta gente se ha metido, cristianos, pastores, ministros, a decir, es que voy a hacer un estudio de la pornografía. Pues no la tienes que ver para saber que daña tu alma, corrompe tu mente. ¿Sí o no? No. A 10 centímetros de caer en pecado. No, ¿para qué? Pornografía, fornicación gráfica. Ya es fornicación eso. Entonces tenemos que aprender. Otro burro, Isaías 1:3. Y vea cómo Dios otra vez lo asocia a las personas, a cierto tipo, no a todas, a cierto tipo de personas. Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel. Entonces, ¿a quién se lo estaba aplicando? A Israel. ¿Se da cuenta? Así como que una indirecta, ¿verdad? El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No dice que no tenga información. Hay gente muy bien documentada, conoce todo, pero no está reconociendo a Dios. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre, sabe que ahí le pone su amo de comer. Pero Israel no es que no me conoce, no me reconoce como que yo soy su fuente, yo soy su proveedor. No es ignorancia, es ingratitud. Mientras más Dios te levante, más tienes que postrarte tú. Mientras más Dios te bendiga, más tienes que estar agradecido y servirle al Señor y no apartarte de su camino. No se te meta el orgullo, porque no, entonces va a decir Dios, así como dice ahí, todos me conocen, hasta los animales conocen a su dueño que los bendice, que los cuida, que les alimenta, pero no me reconoce. ¿Quién es más burro? El asno reconoce quién lo alimenta. El pueblo de Dios muchas veces no. Esta es una acusación dolorosa, pero es una enseñanza que Dios dijo. Tenemos que aprender ¿a qué? A ser agradecidos. Por eso les dije, hermanos, cultivemos esa actitud. Dios te bendijo, Dios te cuidó, pasaste una prueba, como dijo mi hermana, o estás pasando un proceso, agradécele a Dios. No, pastor, es que yo no he pasado esto, ni esto, pues entonces agradécele más. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado, porque Dios te ha cuidado, porque Dios te ha protegido, porque no has pasado ninguna de esas. Un buen burro, ¿qué dirá el siguiente? Un buen burro sabe guardar el día de reposo. Wow. Éxodo 23:12. Éxodo 23:12. 6 días trabajarás y al séptimo dobletearás. Tiempo extra te vas a echar, ¿no? ¿Así dice? No, ¿qué dice? 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu burro, tu asno. Y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Dios toma en cuenta al buey, al asno, al sirviente y al extranjero. Pero hasta el burro, hermano. Dios cuida incluso de los animales de carga. Hay dos cosas ahí: entender lo que es el descanso. No son máquinas. Los bueyes y los burros, si no Dios les pone ese alto, los matan. ¿Sí me explico? Todos los días trabaja, se hubieran muerto. La persona no está, ¿verdad? No debe de trabajar sin descansar. Tiene que aprender, hermano. Hay trabajos excesivos, 12 horas, 14 horas, es demasiado.
que no te dan descanso, te lo pagan. No es correcto. ¿Qué debería ser un cristiano que le dicen tienes que trabajar los domingos? Pues ahí te ves. No le voy a decir, tú eres hijo del diablo y esta empresa. No, ese es su derecho. Hay empleos que de verdad, ¿verdad? Te lo van a poner y dicen, bueno, pues si quieres y si no. Pero si pagan bien, aunque sea domingo, entonces estás siguiendo el camino de Balaam. Dios me dijo que no, pero si pagan bien, pues voy, ¿verdad, Señor? Que no voy a hacer nada, yo voy a testificar ahí. No debería, hermano. No estoy diciendo para todo, pero usted analice. Hay gente que ya no viene porque tiene que trabajar el domingo y le canta al diablo, hermano, le canta al mundo, le canta al alcohol, le canta al desamor. Pero a Dios no le puede venir a cantar. Y si viene con culpa. Pues ¿cómo? Hasta los burros descansan los sábados, los domingos. Bueno, antes era el sábado, hoy para nosotros es el domingo. Muchos no descansan porque no saben que Dios es su Señor. El buey conoce a su amo, el asno conoce el pesebre, pero mi pueblo cree que por su trabajo se sostiene. ¿Quién es tu fuente? ¿Quién es tu proveedor? ¿Sabe que puede llegar a Dios a ese tipo de extremo? Decirte, ¿cuánto te van a pagar? Tanto. Balaam, ¿cuánto te da el trabajar? Tanto. ¿No crees que yo te lo podía dar? En 6 días, ¿no crees que te puedo dar más que en ese séptimo día que me pertenece a mí? No es para todos, pero pregúntele a Dios, porque Balaam por lo menos le preguntó a Dios, ¿quieres que vaya o no? ¿Quieres que abra domingo, que siga trabajando domingo? O ya no. Pero es que cuando más gente hay, bueno, si Dios te dice abre, porque es de primera necesidad. Hay hospitales, hay, no sé, ciertas funciones que no se pueden detener, ¿sí me explico? Pero aún en hospitales venía una hermana que era enfermera y ella le asignaban los domingos. Dice, ¿sabe, pastor, cuánto me cuesta venir un domingo? ¿Le cuesta levantarse, peinarse? No, me cuesta dinero. Yo pago para poder venir un domingo. Yo pago mi guardia. ¿Sabes qué? Cúbreme el domingo. Yo no puedo el domingo. Te pago. ¿Cuánto me cobra? Y pago a una compañera o a otra para que venga y para que cubra mi turno, para yo poder estar en la casa de Dios. ¿Quién es más burro? El que no viene. Amén. Descanso. Pero descanso ¿para qué? Para honrar a Dios. Descanso, pero ¿para qué? Para agradecerle a Dios, para adorar a Dios, para darle gracias a Dios, para declarar, Dios sostiene mi vida, Dios es el que me da, no es el trabajo, no es el patrón, no es ese cliente, no es ese negocio, es Dios mi fuente. Aunque, miren, hasta que lo entendamos. Porque a veces la gente no entiende, no ha puesto a Dios como su fuente. Piensa que es su inteligencia, una estrategia de marketing. ¿Qué tengo que hacer? Voy a pintar de este color naranja como los Vips. Y con eso va mi negocio. Y no pega. Voy a correr al chef y voy a traer a otro. Y no pega. Voy a cambiar de chofer, voy a mandar a otro para que me maneje mi carro de Uber. Y no sale, se le poncha el llanto, las llantas, se le desvía el carro. ¿Sí me estoy explicando? Hasta que entendamos que Dios es nuestra fuente, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos sostiene. Eso diría cualquier burrito, nosotros pues no. Jueces 15:15, ya voy a terminar, me faltan como 10. Jueces, póngale atención a este. Jueces 15:15, si puede pasar tal y de una vez antes de que te vayas al baño. Dice Jueces 15:15. Y hallando una quijada de asno, otra vez el asno, pero ni siquiera el asno vivo. Hallando una quijada. Claudia, por ahí agárramelo. Hallando una quijada de asno fresca aún,
Una versión me dio risa porque dice un asno recién matado. Así dice, recién matado, ya casi recién morido. Fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Estamos hablando de que si los burros hablaran, aún habla con su muerte. Sansón se ve en peligro. Sansón, mire, Dios levantaba a los jueces como libertadores de su pueblo para enfrentar a los enemigos. ¿Sí me explico? Pero cada juez que Dios levantó comandaba el ejército. Pero Sansón no. A Sansón nunca lo vemos dirigiendo ningún ejército. Puras peleas, pero él solo las peleaba. Amén. Era el ejército de Israel, un solo hombre. Un solo hombre. Y en este momento él se siente rodeado y dice: ahora, ¿con qué les pego? Y agarra lo que tiene a la mano. ¿Una qué? Una quijada de burro. Si fuera una película de acción, y ahí está Mel Gibson o Rambo, que ahorita va a salir, Sylvester Stallone, ¿verdad? Y el título de la película: Asna mortal. Porque fue un arma mortal la que usó, ¿no? Una asna mortal. Y con esa quijada empieza a golpear a todos. El animal era un animal despreciado, un animal inmundo para el sacrificio. Imagínense un muerto, un animal muerto, ya era algo inservible. Pero aún algo muerto puede ser un arma mortal en las manos de Dios, en las manos de un ungido. No se distraiga, hermano. Nos distraen un poco ahí. Todos voltean para allá, porque ya estaban sus caras. No era un arma sofisticada. No se distraiga. ¿Por qué? Sansón toda su vida peleó contra sus enemigos, pero toda su vida desobedeció a Dios. ¿Sirve que hagamos las cosas en desobediencia? No cuentan, son obras muertas, ya lo sabemos. Que hagas lo que hagas, si no lo haces por amor a Dios, si no lo haces en obediencia a Dios, si no lo haces en entendimiento, de poco sirve, si no es que de nada. Pero cuando él se arrepiente y le dice: Señor, perdóname, y muera yo y todos los filisteos, Dios le regresa las fuerzas. Él mata más, dice la Biblia, mató más con su muerte que con su vida. Sirve más un ego muerto que un ego vivo. Un ego muerto, hermano, que un siervo vivo. ¿Cómo está tu ego, tu orgullo? ¿Cómo estamos ahí delante de Dios? Mató más muerto que vivo. Y esta asna igual, algo común, despreciado, insignificante, pero en las manos de Dios se volvió un arma extraordinaria. Imagínense hoy, después de que mató Sansón a 1000, y lleve el arma, ¿verdad? Y lleve esta buena para matar filisteos de a 1000, órale, ¿cuántas quiere? Alguien podría empezar a querer vender asna. No era el arma, ¿era qué? Era Dios ayudando a Sansón. Pero esa quijada de burro representaba muerte a lo débil, muerte a lo que ya no sirve, dependencia de Dios también. Si Dios pudo usar una quijada de burro para dar una gran victoria, ¿qué no hará con el burro completo? En las manos de Dios lo simple se vuelve fuerte, extraordinario. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando soy débil, soy fuerte, porque ahora dependo de la fuerza de Dios, no de mi fuerza, no de mi capacidad. Cuando el burro muere, se convierte en un arma poderosa. Y el último estaba profetizado, Zacarías 9:9. Cuando Jesús hace eso, llamar al burro,
montarlo y entrar a Jerusalén. Ya estaba cumpliendo una de las 70 profecías que Jesús cumplió en su muerte. Esta es una de ellas. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Ya estaba profetizado que un burro tenía que ser el transporte de Jesús, el carruaje de Jesús, sobre un pollino hijo de asna. Ni siquiera un burro maduro, un burro grandote, fuerte, no, uno pequeñito, pero obediente. Jesús no eligió un caballo de guerra, eligió un burro de paz. Los caballos eran usados generalmente para las guerras. Él no, él venía como príncipe de paz. Él montó a ese burrito. ¿Qué nos diría este burrito profetizado? Que el honor, que el privilegio no es que nos vean, sino llevar a Jesús donde Él quiera que lo llevemos. Que la honra del burro es poder llevar a Jesús donde Él quiera que manifestarse. Esa es una de las primeras enseñanzas. El honor del burro fue cargar la presencia del rey. Ese también debe de ser nuestro mayor privilegio: transportar la presencia del Señor. El burro cargó la gloria sin robársela. A veces Dios nos usa y luego ¿qué hacemos? Ay, para la honra, ay, para la gloria de Dios. El burro cargó a Jesús, cargó la gloria, pero no se la robó, no se la debió apropiar. El burrito no eligió el destino ni el camino, solo obedeció la dirección que Jesús le mandaba. Amén. A veces nosotros queremos ir y a nuestra manera, a nuestro paso, a nuestro modo. Él no decidió la ruta, solamente obedeció. Y al obedecerlo, lo llevó a escenarios proféticos, porque esta era una promesa profética, una palabra profética. La obediencia te puede meter en el camino al cumplimiento de un destino profético. ¿Por qué no llegamos? Porque no obedecemos. Amén. Es que Dios habló, es que dijo, sí, ya lo dijo, pero si no obedeces, no vas a llegar. Y los años no te esperan, siguen avanzando y siguen avanzando. El burro participó de este cumplimiento profético sin saberlo, de una profecía mesiánica. La obediencia cotidiana nos mete o nos inserta en los planes eternos. Este era un plan del cielo, Dios lo había hablado, tenía que cumplirse. Jesús dejó el cielo, lo celestial, lo glorioso, para cumplir esta palabra, pero necesitó un burrito obediente. No sé si le estoy diciendo algo. Hay cosas gloriosas que Dios quiere hacer en Naucalpan. Hay cosas poderosas que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia. Pero todavía se oye esa voz. El Señor lo necesita. ¿A quién? ¿A ese burrito? ¿O no? Hay personas que no pueden venir domingos, o no quieren, o no pueden, no sé. Podríamos abrir grupo pequeño para decir: mira, hermana, si no puedes, aquí vamos a tener una reunión. Amén. Y no solo para los que no puedan en domingo, sino hay gente que deja de venir, que le es pesado. Desátalo, tráelo al Señor, llévalo ahí a un grupo pequeño. Levántate hoy a abrir, a predicar, a transportar la gloria del Señor. Saúl salió a buscar a sus animales extraviados. ¿Qué se le habían perdido a Saúl? ¿Qué se le perdió? Sus burros. Y por buscar a esos burros se encontró el reino. Dios le habló, Dios lo ungió, Dios lo escogió y lo puso por rey. Algo natural, algo común, una tarea doméstica, lo llevó con una cita profética, con un destino profético. Me estoy explicando. Lo que parecía algo sin importancia era un escenario preparado por Dios. Si los burros hablaran, los burros si hablan, si vemos este mensaje, los burros hablan,
sí hablan. No, es más, nos gritan lecciones que no debemos olvidar. Con sus vidas, con sus actos, con su obediencia, con su servicio, con su muerte, todo nos debe de estar hablando. Cuidado. El burro desatado diría: Jesús me liberó para usarme. Y nosotros, nuestras vidas, ¿qué gritan? ¿Qué dicen? El burro regido diría: yo me sometí al rey y él me montó. La burra de Balaam diría: yo veo, como dice, el burro sabe más que tú. El burro ve más que tú, le diría Balaam, ¿no? Yo veo lo que tú no ves. Yo discierno lo que tú no estás discerniendo. El burro de Isaías, mencionado por Isaías, no estoy diciendo la Isaías burro, no, el burro mencionado por Isaías diría: yo reconozco a mi dueño. Yo sé quién me sostiene, quién es mi fuente, yo sé quién es mi proveedor. Pero te preguntaría: ¿y tú? ¿Lo conoces? Dale fuerte ese aplauso. El burro mencionado en Éxodo, que tenía que guardar el reposo, diría: Dios tiene cuidado hasta de los animales. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. La quijada del asno, ¿qué diría si pudiera hablar? En manos de Dios lo débil vence y da, ¿verdad?, grandes victorias. Y el burro último, el rey viene en Zacarías, el rey viene en humildad. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Si los burros hablaran, cierra tus ojos. Ya vimos que sí hablan, que habló una, pero los otros hablaron con muchas maneras. Cierra tus ojos. Si los burros hablaran hoy, quiero que tú, como líder, como servidor de Dios, escuches esto. ¿Qué dirían a los líderes? No lideres ni sirvas sin haber sido transformado. Otro diría: no dirijas si estás atado. Mejor no sirvas, pero espera que Dios te desate. No pierdas sensibilidad espiritual que antes veías y hoy ya no ves. Has perdido la visión. No pierdas la sensibilidad. Busca otra vez a Dios. ¿Y cuál fue la condición para que la burra viera las cosas? La obediencia y el temor de Dios. Temor de Dios y obediencia. ¿Qué diría otro? No te quemes tratando de hacerlo todo sin descansar. Aprender a descansar en las manos de Dios. Otro diría: no busques protagonismos, aprende a cargar su presencia. Que sea Él el visible, que sea Él al que aplaudan, que sea Él al que vean encima de ti. La palabra del Señor sigue diciendo: desátenlo porque el maestro lo necesita. Levanta tus manos en esta hora, dile: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, Padre. Tan sencillo, tan simple la enseñanza de un burrito.